Ha pasado ya mucho tiempo desde el milagro existencial que significó el fin de la batalla entre Damu y Yamoshi. Aquellos seres conocidos mayormente por ser el Super Saiyajin infinito y 20.000 ahora vivían en perfecto equilibrio al fusionar definitivamente la primera con la segunda existencia. Ahora más que nunca, el multiverso dimensional era inabarcable, siendo tan masivamente inmenso que era imposible de imaginar para quienes no fueran los primordiales. El tiempo pasó, donde se viviría la época de paz más longeva de la historia, transcurriendo naturalmente la vida de los mortales más poderosos. Goku, Vegeta y sus descendientes más directos ya no pertenecían a este mundo, ganándose así el tan merecido descanso que se habían ganado. En base a lo acontecido en la batalla final, si bien estos conservaban sus cuerpos en el otro mundo, habían borrado de su memoria todo lo vivido en aquellos momentos. Por lo tanto, todo aquello que pasó luego de la batalla contra la bestia Takama ya no lo recordaban. La existencia entera se encontraba en una profunda tranquilidad, pues no había absolutamente nada que atentara contra el equilibrio. Ahora, incluso en estas circunstancias habrían desarticulaciones las cuales aunque sonara raro ya no tenían a Goku y a los demás para encargarse de ellas. Tampoco es como si hicieran la diferencia, pues lo que se avecinaba era posiblemente la única amenaza que jamás tendría solución. Ya no se trataba de un guerrero o de algo parecido, sino de una fuerza extintiva capaz de sumirlo todo en la penumbra más inenarrable jamás imaginada. Tanto Damu como Yamoshi se irían percatando de estos cambios, pues los mismos alteraban la constante proliferación de la existencia. Una oscuridad terrible azotaba todo, fragmentando lo existente y lo que aún no existía. Damu se comunicaría con su hermano desde el Reino Celeste, comentándole que era inevitable lo que estaba pasando, pues ellos fueron los determinantes de su retraso. La única fuerza capaz de equiparar sus poderes juntos se aproximaba y era gracias a muchos factores. Esta fuerza era conocida como la inexistencia, y tal cual como su nombre lo hace entender, era la fuerza oscura que borraría todo lo existente dejando detrás la nada misma. Esto era una fuerza equilibrante, pues como hubo en su momento fuerza creadora, también había inexistencia. Aquella capaz de devolver todo a lo que realmente fue en principio. La nada misma. Esto, por absurdo que sonara, era imposible de detener incluso para seres absolutos como el Super Saiyajin infinito y 20.000 en el estado en el que estaban. Damu y Yamoshi eran la fuerza que mantenía la existencia equilibrada, pero la inexistencia era algo sin ningún tipo de precedentes. Ni Damu ni Yamoshi entendían lo que era al ser algo más antiguo que la historia como tal. Era un concepto abstracto más allá de la infinidad, omnipotencia y sus derivados. Es por ello que el peligro era tan inmenso e inenarrable. No era algo que se pudiera enfrentar ni detener, sino que debía suceder. No obstante, estos no lo permitirían. En el punto en el que se encontraban, todo sería destruido sin la posibilidad de oponer resistencia a excepción de los primordiales por ser genuinamente omnipotentes. No obstante, estos entendían por todo lo que habían pasado para nuevamente lograr un equilibrio perpetuo, por lo que serían capaces de lo que sea por resguardar la existencia. Tanto Damu como Yamoshi llegarían a la conclusión de que debían volver a lo que fueron en algún momento, pero para ello debían fragmentar la existencia de nuevo comunicándole esto al dueño del núcleo celeste. Pese a que este era una masa de poder infinito que junto a Damu y Yamoshi mantenía el equilibrio, este al ser absorbido por un guerrero era esencialmente perteneciente a este. Por lo tanto, debían luego de miles y miles de eones volver a hablar con el guerrero Son Goku. El único mortal de la segunda existencia en probar la verdadera omnipotencia. En el otro mundo Goku sería convocado por estos, apareciendo de la nada en un sitio alejado de la existencia en donde la oscuridad era tan abrumadora que parecía consumir el alma de quien la viera. Tal cual como pasó en aquel momento cuando los vio por primera vez en el infierno 1, solo al ver a ambos a los ojos este recordaría con lujo de detalle todo lo que había pasado en aquellos momentos. Goku los reconocería al instante diciendo que era un inmenso gusto volver a verlos aunque no entendía muy bien el porqué. Yamoshi y Damu lo pondrían al tanto de la situación comentando que lo rodeaba era una pequeña parte de la inexistencia. Una fuerza sin ningún tipo de precedentes y que era imposible de detener incluso para ellos. Goku quedaría sin palabras, pues esos dos eran sin ningún tipo de dudas, inalcanzables. Dos seres sin ningún tipo de límite en sus fuerzas y que podían hacerlo absolutamente todo. En ese caso, ¿qué demonios podía hacer él para ayudarlos? Yamoshi le comentaría que necesitaban del Mystic 5. El núcleo celeste era ahora perteneciente a él en lo que respecta al poder de un guerrero, por lo que solo él podía utilizarlo.
Cuando lo hiciera, necesitaba que sellara una vez más el infierno 1, pues la única manera de frenar nuevamente la inexistencia era retomar el eterno combate que jamás debieron interrumpir. Ese conflicto era lo que mantenía la creación viva, por lo que aunque fuese la opción más compleja, debían volver. Goku no evitaría el sentirse realmente mal, pues esto significaba que tanto uno como el otro volverían a sus castigos eternos. Ese dolor mutuo inimaginable volvería a ellos y eso no le parecía para nada justo. La cuestión era que para un par de dioses como ellos, lo justo e injusto eran cosas intrascendentes y solo existía el deber y el llevarlo a cabo. De igual manera, agradecían volver a estar en paz y el no sentir dolor durante al menos una pequeña fracción de sus eternas vidas. Pero ahora debían volver a sus eternos deberes. Goku no estaría de acuerdo como es de esperar, pero este volvería al reino celeste en busca de absorber su núcleo y desbloquear después de miles de años al increíble Super Saiyajin Mystic 5. Para esto y como lo habíamos visto en las ocasiones donde Goku obtuvo dicha fase, debía dejar de existir todo. Lo que esta vez no tomaría en cuenta, es que la existencia como tal era inmensamente más grande, lo que haría levemente inestable al Mystic 5. Goku esta vez tenía que lidiar con controlar su poder, mientras que Damu y Yamoshi mantenían diferenciado todo lo que pertenecía a la primera existencia, la cual volvería a llamarse Infierno 1. Goku intentaría crear un sello que los separase, pero rápido se daría cuenta de que esto era algo imposible de hacer. La inexistencia parecía interferir con muchos fragmentos de la existencia, lo cual le dificultaba hacerlo de la manera correcta. Este se tomaría un momento, comentando que jamás habría pensado que algo se le dificultara usando el Mystic 5. Era una transformación que literalmente podía hacerlo todo. La inexistencia era realmente algo que no tenía sentido. Goku diría que posiblemente no había manera de separar las existencias al estas ya ser una. Encima de todo, la inexistencia consumía todo a su paso y era imposible volver a la normalidad todo lo que tocase. Damu y Yamoshi caerían en cuenta de esto, diciendo que entonces sus sospechas eran ciertas. La existencia y la inexistencia eran fuerzas similares pero que ahora estaban separadas. Goku no entendería muy bien de lo que hablaban, puesto que estos conceptos infinitos aún eran complejos de entender para él. Lo que era cierto era que tanto Damu como Yamoshi ocultaban algo, o no le habían contado todo lo que estos sabían. Si ellos realmente eran inalcanzables, porque había una fuerza que en teoría no podían enfrentar ni detener.